Puedes tomar tu lugar y vas a decirle al que está a tu lado izquierdo primero, le vas a decir, aunque duela, lo seguiré solo a él. Y vas a decirle al del otro lado, aunque duela, lo seguiré solo a él. Ojo, tengan presente ese título de hoy. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Aunque duela, lo seguiré solo a él. Y vamos a ir en el desarrollo del tema viendo algo muy hermoso a través de la vida del profeta Samuel. Sabemos que Samuel fue profeta de Dios, fue juez también. Y vivió también situaciones y aflicciones que tal vez hemos pasado a veces de largo a través de la escritura, pero el Señor ponía en mi corazón el mirar cómo, aunque duela, solamente hay que seguirlo a Él. Y vamos a tener muchas situaciones en nuestra vida, y las tenemos de manera seguida, constante. Y sabemos que Él fue consagrado, el profeta Samuel fue consagrado aún desde antes de nacer, por su mamá, que se llamaba ¿cómo? Ana. Ana iba, oraba y no podía tener hijos. Incluso ¿qué era la otra muchacha? Cuñada, no. La otra esposa de Peniel. La humillaba. ¿Ah? Y ella humillaba a Ana porque Ana no tenía hijos. Pero Dios le concedió en un acto de humillación a Ana darle ese privilegio de darle a Samuel. Samuel fue nazareo, fue apartado. Dios nunca se le cortó el cabello de su cabeza y fue apartado al estilo de Sansón, al estilo de Juan Bautista. Y Dios permitió que él fuera ayudante del sacerdote Elí en las labores del templo. Vamos a empezar entonces a hacer un recorrido de varios capítulos. ¿A ustedes les gusta leer la palabra o no? Es rico, ¿cierto? Y vamos a ir entonces introduciendo desde 1 Samuel capítulo 1 del versículo 10 y 11. Vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Pronto hay 2 versiculitos que lo vamos a tener en una imagen. Y dice entonces, ahí me van ayudando a leer. Y dice, Ana, con una profunda angustia, lloraba. ¿Cómo lloraba? Amargamente mientras oraba al Señor. Ella expresaba su dolor cuando no había podido quedar embarazada. 11. E hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miraras mi dolor y contestas, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Esa era una señal para un nazareo, que nunca se le pasaba navaja, que no tomaban vino ni sidra, y habían otras condiciones que ellos cumplían como dedicarse a Dios. Y desde el vientre, desde antes del vientre fue dedicado. Vamos ahí al capítulo 2, seguimos en el 2, versículo 11, para ir ubicándonos ahí. Dice en el 11, después el Cana era ¿qué? El esposo. Y después de la promesa, y después que Dios le concede el milagro a Ana, finalmente después ellos vuelven a presentar allí los sacrificios que se hacían una vez al año. Y dice, después el Cana regresó a su casa en Ramá sin Samuel. Y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote ¿qué? Elí. El niño apenas lo destetaron, apenas dejó de tomar leche, podría ser, no sé, por a los 4 añitos, más o menos. Ya Ana lo dejó con su esposo el Cana, sirviendo ¿en dónde? En el templo. Y le ayudaba a Elí. ¿Se imagina ese pedacito? 4 o 5 añitos con su atuendo de lino como los sacerdotes, ayudándole a Elí a llevar las cosas sagradas, ayudar en todo lo que pasaba allí, consagrado desde pequeño, apartado para el Señor. Y vamos al el versículo 11 ya leímos el 11, ¿cierto? El 2:11. Listo, vamos al 2:18.
Avancemos ahí un poquito, vamos rápidamente. Y dice en el 18, pero Samuel, aunque era solo un ¿qué? Un niño, servía ¿a quién? Al Señor. Y sabes, muchas veces nosotros como padres pensamos, no, es que el niño está muy pequeño y ya tiene 14 años. No, él está muy pequeño para recibir la palabra. Él no entiende eso, pero sí entiende muchas otras cosas que ve en las redes, que ve en cualquier cosa. Y los niños deben aprender, y es una muestra de que el mismo Samuel nos enseña cómo desde pequeñitos servían donde al templo. Se le enseñaba quién era el Dios de Israel, quién era el Todopoderoso, quién era el único que podíamos y debíamos servir y entregar la vida. Este pequeño consagrado y sabía que su mundo, su vida era que agradar, adorar al Señor siendo pequeño. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces decimos, no, es que está tan pequeño mi hijo? Y cuando usted decide que vaya, ya él no quiere, porque nunca se acostumbró a un ambiente de adoración, nunca se acostumbró a que se hablaba palabra, que se respetaba, que se oraba. Y muchos de nosotros tal vez pudimos equivocarnos tiempo atrás. Pero mira cómo el mismo Samuel nos daba ejemplo de que siendo solo un ¿qué? Un niño, servía al Señor. Vestía una túnica de lino como la de los sacerdotes. Imagínate pequeñito ahí con esa túnica de lino, igual que los sacerdotes grandes, sirviendo al Señor. Y dice entonces, vamos ahí pasando sabemos que Dios llamó directamente a Samuel, ¿cierto? Y una noche, un día estaba durmiendo y lo llamó Samuel, y él pensaba que lo estaba llamando Elí, hasta que Elí dijo, no, dile al Señor, heme aquí, que tal vez el Señor muy seguramente te está llamando. Y Dios le hace un llamado directo a Samuel siendo muy jovencito, siendo muy pequeño. Y estando apartado para el Señor, Él lo llamó, le encomendó una tarea. Vamos a ir a Samuel 3, pasamos ahí al capítulo 3, versículo 19 al 21. Estamos avanzando rápidamente, pero yo sé que usted va a quedar con muchas ganas de ir a su casa a estudiar toda la historia detallada de Samuel, ¿cierto que sí o no? ¿Quién se antoja? Ok, vamos entonces ahí al 19 hasta el 21. Dice, el Señor estaba ¿con quién? Con Samuel mientras crecía. Y todo lo que Samuel decía, ¿qué pasaba? Se cumplía. Todo lo que el Señor le decía a Samuel, Samuel lo entregaba al pueblo, era revelado a través de la voz de Dios, a través tal vez también de sueños. Y tiempo atrás o tiempo más adelante, en ese tiempo a los profetas les decían videntes, porque ellos tenían visiones de parte de Dios, las comunicaban y esas visiones se cumplían. Y dice que nunca ninguna palabra que pronunció Samuel, en otras versiones dicen ninguna cayó al suelo, todas se cumplieron. Y dice entonces, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Versículo 20 dice, entonces todo Israel desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta ¿de quién? Del Señor. 21, el Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes ¿a quién? A Samuel allí en el tabernáculo. Entonces vemos como Samuel, un caso excepcional de consagración, de servicio a Dios, que nos da un ejemplo de cómo tiene que ser nuestra vida y cómo debe ser, de cómo debemos consagrarnos a Él, cómo dedicarnos a Él. En ese tiempo, ¿qué pasaba con Elí y sus hijos? ¿Cómo se llamaban los hijos? Ofni y Fineas, no Fineas y Fer, sino Ofni y Fineas, sí. Y ellos en ese momento se habían corrompido. Inclusive el sacerdote Elí había acolitado el pecado de sus dos hijos, que abusaban, se robaban ofrendas, abusaban aún de las mujeres que ayudaban a la entrada del templo. Y hubo todo un caos, pero Dios empezó desde pequeño a preparar ¿a quién? A Samuel. Empezó a prepararlo, empezó a enseñarle, a cuidarlo, porque Dios necesitaba un hombre que fuera
limpio, que fuera santo, que fuera intachable para poder comunicar su mensaje al pueblo, ¿cierto? Necesitaba a alguien de confianza, que el pueblo pudiera creer que venía de parte de Dios, porque con la conducta de los hijos de Elí no era posible, ¿cierto que no? No era posible por ese antitestimonio que había en ese momento. Y yo me preguntaba algo. Samuel fue un hombre intachable y desde joven un niño que siempre caminaba recto con el Señor. Y él creció acompañado de ¿quién? De Ofni y Fineas. ¿Cierto que sí? Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo él se mantuvo firme si los hermanos de cierta manera adoptivos andaban tan descarriados? Y simplemente recibí del Señor que cuando alguien quiere y siente el llamado de verdad, no importa el entorno. Y ahí es donde viene el dicho de que el contexto no es que no es pretexto. Y tenemos testimonios y conocemos muchos de hermanitos de la misma iglesia que nunca de su familia nadie era creyente, pero Dios decidió llamarlos y se han acercado al Señor, y después también han traído a otros de su familia. Porque Dios, cuando nosotros nos entregamos al Señor, como lo mostraba Samuel, el Señor puede hacer grandes cosas. Pero hay que seguirlo a Él, hay que mantenernos. Y Él se mantuvo fiel siempre delante del Señor desde que eran niños. Y aunque tenía de pronto una influencia cercana, Él nunca se apartó de hacer lo correcto delante del Señor. Y me imagino que lo molestaban, me imagino que veía todo lo que pasaba, pero él siempre estaba firme, sirviéndole al Señor en todo momento. Un hombre intachable desde pequeño, profeta, juez, alguien que ungió reyes, que presentó sacrificios, pero siempre estuvo consagrado. Y no era un levita, era de la tribu ¿de quién? De Efraín. No era del pueblo apartado como levita, pero pudo en esa santidad servirle al Señor. Con el tiempo él se convirtió en el juez de Israel, fue un hombre intachable y fue un excelente. ¿Ustedes creen que él fue un excelente padre? ¿Por qué lo dudan? Claro, él fue un excelente padre, un excelente esposo, un excelente siervo del Señor. Todo lo hizo a la manera correcta. Levantó a sus hijos en el temor del Señor. Les enseñó, les mostró ejemplo, les dio su mismo ejemplo de vida. Y le enseñó el temor a sus hijos. Cuando él llegó a cierta edad, ya estaba mayor, encomendó a sus dos hijos, que eran Joel y Abías, para que fueran jueces en Israel en reemplazo de él, ¿cierto? Entonces tenemos la cosa, él crece, después en cierta parte de su vida, ¿qué pasó con Elí y sus hijos? Murieron, y él le llega como a hacer una especie de reemplazo en ese momento de autoridad, siendo el juez. Pero cuando él ya se envejeció también, entonces ¿qué hizo? Delegó a sus dos hijos para que también juzgaran a Israel, juzgaran las situaciones que pasaban, como hoy en día que hay jueces o no hay jueces, ¿cierto? Si nos manejamos mal, nos llaman a la corte, algo, toca rendir cuentas y el juez determina si somos culpables o hace algún pleito entre cuando hay demandas. Y dice, bueno, la razón la tiene esta persona, los terrenos, la tierra, los linderos son así, así. Y en ese tiempo también habían jueces. Y el juez que había era ¿quién? Samuel, pero como se volvió mayor, puso a sus dos hijos. Vamos a ir a 1 Samuel 8, seguimos ahí en Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 5. Y vamos a ver qué pasó en esta situación. 8 del 1 al 5. Dice, cuando Samuel envejeció, nombró a sus dos hijos como jueces de Israel. Joás, ¿y quién? Joel y Abías. Sus hijos mayores
establecieron su corte en Berseba. 3. Pero ellos, mira la característica de los hijos. Dice, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Y hoy que pues obviamente en la cultura celebramos que el día de ¿qué? El día del Padre. ¿Qué más que nuestro Padre Celestial para celebrar todos los días? Pero si hacemos alusión de cierta manera a eso, Samuel fue un padre excepcional. Un hombre que dio ejemplo, que servía en el templo desde niño, que siempre guardó todo. Pero tristemente, aunque lo demos todo, no siempre aseguramos que nuestros hijos van a seguir el camino. Lo importante es que enseñar el camino, entregar, y aún le duele a uno junto con la iglesia porque son hijos todos. Y Dios nos ha dado y nos ha concedido una paternidad espiritual. Pero igual duele cuando los hijos que se instruyen, que se les enseña, se apartan del camino. No sé, no me imagino cuál sería el dolor, y por eso el título, aunque duela, los seguiré ¿qué? Solo a él. Y resulta que sus hijos fallaron y dice, lo llamaron a cuentas y le dijeron, tus hijos, leamos ahí, pero ellos no eran ¿qué? Como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían ¿qué? La justicia. Parecido a lo que pasó con los hijos de Elí, ¿o no? Pervertían la justicia, se salieron de hacer lo correcto. En diferencia con Elí alcahueteó a sus hijos, ¿o no? Claro, consintió su pecado, nunca lo reprendió, nunca les corrigió. Pero a diferencia de Samuel siempre los instruyó correctamente, siempre hizo, pero ellos decidieron tomar un camino erróneo y apartarse. Y dice entonces en el versículo 4, finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. ¿De cuál asunto? Del asunto de los hijos. Estaban dando mal testimonio, estaban robando, les daban platica para que ellos decidieran sobre los asuntos legales y favorecían a los más ricos y a los pobres los dejaban sin ayuda. Y dice entonces en el siguiente versículo 5, le dicen, mira Samuel, se reunieron los ancianos, se reunió el pueblo y le dijo, mira Samuel, le dijeron, ya eres ¿qué? Anciano, y tus hijos no son como tú. Nosotros estamos felices, complacidos porque tú has sido un hombre excelente, el ejemplo para todos nosotros. Pero tristemente, tus hijos no son como tú. Eso debe doler en el corazón. ¿Se imagina el corazón de Samuel en ese momento? Darse cuenta de que sus hijos estaban haciendo esas cosas. Y dice entonces, volvamos ahí al 5. Y le dijo, mira Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos ¿qué? Un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Y resulta que el pueblo de Israel ya venía anhelando tener rey. No es que por eso, no, mire, como sus hijos no hicieron lo que había que hacer. No, en el corazón de Israel ya estaba el deseo. Ellos veían alrededor, incluso idolatraban, seguían algunos dioses ajenos que no eran del Dios de Israel. Y ya estaban diciendo, nosotros también queremos tener un rey, no queremos ser los de menos. Pero aprovecharon que hubo una falla, que hubo un pecado en ese momento con los hijos de Samuel. Y les dijo, danos un rey que nos juzgue así como lo tienen las demás ¿qué? Las demás naciones. Dos dolores de una. Se dan cuenta de lo que estaban haciendo sus hijos y se da cuenta de que el pueblo ahora no quiere que siga Dios gobernándolos a ellos, sino que nombren un rey. Que nombren un rey para ser igual que los pueblos. Y dice en el versículo siguiente,
Fue la excusa perfecta para que Israel pidiera rey. Tenemos en cuenta que ellos no fueron como su padre, él tenía testimonio, había enseñado, había hecho todo. Y estos hijos también se corrompieron. Y vamos entonces al versículo 6. Y dice Samuel, ¿qué pasó con Samuel cuando escuchó la noticia? Dos noticias. Dice, se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de ¿qué? Lo que siempre nos enseñan los hombres de la palabra, los hombres de la Biblia, nuestros ancestros, es que cuando hay problemas hay que ir ¿a dónde? Hay que ir a consultarle al Señor, porque es el único que nos puede dar respuesta, es el único que nos puede calmar nuestra tristeza, que nos puede aclarar la mente y darnos un horizonte a dónde ir. Pero solo Dios puede hacerlo. Pero tenemos que buscarlo. Y él se molestó porque vio que la necedad del pueblo estaba pidiendo un rey. Y él estaba involucrado de cierta manera. Porque él podía decir, bueno, por culpa de mis hijos pasó esto. Y pasó de esa manera. Y ahí es donde recordamos el título, aunque duela, lo seguiré ¿qué? Solo a él. Ahí no muestra que él se puso a llorar porque sus hijos quisieron hacer lo malo. Ahí no muestra que él dejó de servirle al Señor porque más bien se fue con sus hijos. No dice que los defendió en ninguna parte. Simplemente dijo, yo les he dado ejemplo. Yo he sido correcto. ¿A quién he robado? ¿A quién le he hecho mal? Digo, no, a nadie, tú eres correcto. Pero como dice los dichos muchas veces, hay que dejar pasar. Y cuando alguien se baja del tren del propósito de Dios, hay que dejarlo ir. Hay que dejarlo ir. Dios no quiere obligarte. Dios no quiere traerte a que lo abraces a las malas y le des un beso. No, Él quiere que nosotros, así como este pequeño Samuel, que tenía la libertad aún de haberse apartado, no, pero siempre estuvo amando al Señor, siempre estuvo buscándolo, siempre estuvo buscando la dirección del Señor. Dice, entonces Samuel se disgustó con esa petición y fue al Señor en busca de orientación. 7. Y mira lo que le dice el Señor. Dice el Señor, haz todo lo que te digan. ¿Haz qué? Eso es lo que ellos quieren, haz todo lo que te digan. Dice, le respondió el Señor, porque es a mí a quien ¿qué? Rechazan y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo ¿qué? Su rey. Y en ese momento Israel decidió rechazar a Dios de cierta manera, porque se gobernaba a través de los jueces, se gobernaba a través de las instrucciones de Dios. Pero no, ellos querían ¿qué? Un rey. Hoy tenemos reyes. Sí, tenemos reyes. Y dice entonces en el versículo 8, ya después de dice, ellos no quieren que yo sea su rey, que siga siendo su rey. El versículo 8 dice, desde que los saqué de Egipto, mira lo que dice el Señor, otro dolor para el Señor. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros ¿qué? Dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Y sabes, esto me llamaba mucho la atención porque me hablaba el Señor de que cuántas veces tú y yo abandonamos al Señor. Cuántas veces tú y yo nos hacemos ídolos. Nos pintamos y dibujamos ídolos que simplemente nos distraen o permiten que concentremos nuestra atención, pero abandonamos a Dios. Abandonamos nuestra relación con Dios, abandonamos ese tiempo de estar sujetos, sumergidos, humillados al Señor. Y esto lo dice de los israelitas después de salir de Egipto. Pero muchas veces Dios ya nos sacó de Egipto, ¿cierto que sí? Pero nosotros seguimos ahí, mirando al pasado, mirando atrás, anhelando cosas que ya debimos haber soltado y abandonado. Y decía el Señor, ahora te tratan a ti de la misma manera. Y mira el versículo 9, dice, ahora haz lo que te pidan, haz lo que te piden, ¿cierto?
lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos, ¿qué? Un rey. Dice, tú vas a ir, vas a cumplir con esto que te voy a mandar. Vas a advertirle, vas a decirle, mira, si ustedes piden rey, quieren rey, mira lo que les va a esperar. Ahí continúa, pero te lo voy a resumir un poquito. Y en otras palabras, él les cuenta, les dice, y les voy a resumir para no leerlo todo. Y el Señor les mandó a decir con Samuel, mire, si ustedes quieren rey, esos reyes se les llevarán a sus hijos para el ejército. Aparte de que se les llevarán sus hijos para el ejército, también se llevarán a sus hijas a cocinar al palacio, a hacer pan, a labores de perfumería. También se quedarán sin sus mejores terrenos. Él reclamará viñedos, reclamará campos, olivares, cobrará impuestos del 10%. Ya estamos como en el 19 y el 35 al año, ¿cierto? Eso hace un rey. Pero ¿lo pidió el pueblo o no? Lo pidió porque no querían que Dios los siguiera gobernando. Y dice entonces, les cobrarán impuestos del 10 por su grano, su vino. Y mire dónde vamos ya, dónde va ese porcentaje. Se quedarán con sus siervos jóvenes y se llevarán a sus asnos, su fuerza laboral. Les cobrarán impuestos por el ganado. Terminarán siendo esclavos del rey, les dijo Samuel. Y vamos a primera, ahí al versículo, el mismo capítulo, versículo 18. Primera de Samuel 8, versículo 18. Después de haberles contado, que ya se los expliqué un poquito ahí más sencillo. Y dice en el 18, cuando llegue ese día, les está advirtiendo al pueblo, el rey les va a hacer todo eso y ustedes siguen pidiendo rey, ¿cierto? Y le dice entonces Samuel, cerrando su discurso acerca de lo que iba a pasar, le dice en el 18, cuando llegue ese día, suplicarán alivio de este rey que ahora piden. Alguien a veces pide por ahí, le suplica al Señor que la opresión del rey, a muchas veces, y en los pueblos pasa. Y dice entonces, cuando llegue ese día, suplicarán alivio de ese rey que ahora piden. Pero entonces el Señor no los ¿qué? No los ayudará. 19, sin embargo, el pueblo se negó ¿a qué? A escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, mira lo que dijo el pueblo, aún así, con todas las condiciones y todo lo que nos adviertes, todavía queremos un rey. ¿Dijeron qué? Ellos, queremos rey. No, eso no tiene vuelta de hoja, queremos rey. 20. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió lo mismo, le repitió al Señor lo que el pueblo le dijo. El Señor había escuchado, pero Samuel en su intimidad y confianza con él va y le dice Señor, y le repitió todo lo que el pueblo dijo. No nos importa, eso es lo de menos, queremos un rey. Y dice que le repitió al Señor lo que el pueblo dijo. Y el Señor respondió, 22, haz lo que te piden y dales ¿qué? Un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió ¿a dónde? Los envió a sus casas. Entonces, viendo ahí la historia y volviendo con el título, aunque duela, lo seguiré solo a él. Ya vemos que aquí Samuel había tenido dos grandes dolores, ¿o no? ¿Cierto que sí? Sus hijos que fueron instruidos, que se les enseñó, pero que abandonaron la fidelidad del Señor. El pueblo que lo rechazó a Dios y rechazó también a Samuel. ¿La tuvo fácil o no? Y así nos quejamos, ¿cierto? Y vienen más cosas. Y dice entonces, el Señor entonces le dijo a Samuel, ve, escoge un rey. Samuel le mostró quién iba a ser. ¿Quién iba a ser ese rey? Saúl. Y se lo presentó, le dijo cómo iba a pasar la cosa. Y
cuando escoge al rey, escoge a Saúl, dice que Dios escogió a un hombre que era el más alto de todos. Era bien parecido a alguien bien bonito, era bien parecido. Y dice que todos le llegaban máximo a los hombros, era muy alto. Y ese fue el que él escogió como rey. Y entonces Samuel empieza a edificarlo, Samuel empieza a instruirlo, empieza a bendecirlo. El Espíritu de Dios vino sobre Samuel. Samuel hasta profetizó. ¿Ves? Saúl y Samuel también. Y él profetizaba también. Tanto que un dicho dijo, no, cualquiera puede profetizar como profetizó Saúl. Y empezó a haber un acompañamiento, un liderazgo, una paternidad de parte de Samuel sobre Saúl. Enseñarle el primer rey que había, las instrucciones, lo que tenía que haber. Y pasaron aproximadamente entre 1 y 2 años. Pásame la imagencita de la primera, de 1 Samuel 3:10 en RBA. Lo quiero mostrar en Reina Valera. 1 Samuel, la primera imagen, ahí está. Porque la otra versión que estamos leyendo no lo dice, pero vamos a ver esta. Y dice, había ya reinado Saúl, ¿cuánto tiempo? 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, bueno, ahí sigue contando. Hasta ese momento, póngale que era 1 o 2 años que Saúl había sido mentoreado ¿por quién? Por Samuel. Y Samuel, digamos, en su corazón pudo haber una nueva esperanza. Mis hijos no quisieron obedecer, el pueblo se descarrió, bueno, el Señor los perdona, les da rey, y ahora vamos a trabajar con este nuevo rey. Vamos a mentorearlo, vamos a enseñarle, vamos a entregarle todo lo que el Señor tiene para darles. Y volvemos al título, aunque ¿qué? Aunque duela, lo seguiremos ¿qué? Solo. Así estamos ubicados ahí en la historia. Y en ese tiempo fue muy probable que Saúl desarrolló un gran amor hacia Saúl. Un amor de padre, un amor de líder espiritual, un amor, una nueva esperanza para Israel. Es más, me imagino que el anhelo de Samuel en ese momento era que Saúl fuera nombrado y confirmado rey. ¿Para qué? Para siempre. Y se dedicó a él. Se dedicó a instruirlo, a enseñarle. Pero viene algo triste nuevamente. Y es que Saúl también le falló al Señor. Saúl le falló al Señor. 2 años después aproximadamente, el profeta le dijo, van a ir a la guerra, espérame 7 días que voy a ir para presentar el sacrificio. Y Saúl se desesperó. Nada que llega Samuel, se me están desertando los hombres, esta batalla la vamos a perder. Y dio la orden, tráigame los animales para el sacrificio. Y él usurpó el lugar de ¿quién? De Samuel, del profeta. Y él mismo presentó sacrificios. Cuando llegó Samuel dijo, ¿qué has hecho? Usurpó el lugar, el único lugar que podía ser desempeñado por el profeta para poder presentar sacrificios. Porque los sacerdotes tenían esa facultad de ser apartados para el Señor, de ser santos. Y en este momento Samuel estaba haciendo las veces porque ya no había sacerdote en el momento. Había muerto Elí. ¿Había muerto quién? Sus hijos también. Pero él estaba delante del Dios respondiendo por la nación. Y llega Saúl y desobedece. Y aparte de eso, Dios le da otra instrucción y le dice, vea a ese pueblo, al rey de Agag, vas a matar todos, animales, niños, mujeres, todo, porque quiero destruir ese pueblo y al rey. Y fueron y muchos de los que estaban le dijeron, no rey, que vamos a matar a estos animales como están de buenos, de bonitos, llevémoslos y le presentamos un sacrificio al Señor. Y él escuchó otras voces. Pero finalmente, ¿qué? Desobedeció la voluntad del Señor. Y ahí vuelve, aunque duela, lo seguiré solo a Él.
¿Cuánta gente se puede ir? ¿Cuánta aún familia nuestra puede apartarse del Señor? Pero nosotros tenemos que seguir. ¿Tenemos que seguir o no? Amén. Tenemos que seguir haciendo, buscando hacer siempre la voluntad del Señor. 1 Samuel 15, avancemos al 15. Ya usted en su casa se va a desatrasar de toda la historia con lujo de detalles. Versículo 10, 1 Samuel 15, versículo 10 al 11. Ya había pasado el pecado, ya había sucedido la falla ¿de quién? De Saúl. Y dice entonces el Señor, luego el Señor le dijo, ¿a quién? A Samuel. Lamento, mira la tristeza del Señor. Lamento haber hecho a Saúl rey. Porque no me ha sido ¿qué? Leal. Y se ha negado a obedecer mis mandatos. ¿Algún parecido con nosotros muchas veces? ¿Algún parecido con nuestra desobediencia? Con siempre sacarle la comba al palo, como dicen por ahí. Buscarle la salidita a una instrucción de Dios. ¿Cierto? Nos gusta como acomodar a veces. Y mira lo que le causó y lo que le pasó a Saúl por eso. Se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche, porque el Señor le dio esa noticia y dice: no más, ya Saúl no será más rey en Israel y no confirmaré su reino. Un golpe duro, ¿para quién? Para Samuel. Un golpe duro para Samuel. Y vamos ahí al 15, versículo 22, bajemos unos versículos, el mismo 15, versículo 22 y 23. Ya estaba Samuel hablando con Saúl, hablando acerca de ese pecado y lo que había sucedido. Y le dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Pregunta, tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que le obedezcas a su voz. Y sabes, muchas veces nosotros preferiríamos que nos pusieran a hacer una cantidad de ritos y cosas, creyendo que con esto agradamos al Señor, que obedecer. ¿Cierto que sería muy fácil? Que te diga, váyase de rodillas no sé hasta dónde, vaya y vuelva, regale unos mercados, haga esto, aquello, y usted, ay, feliz, ya me gané el cielo, facilito. Pero al Señor no le gusta y no está interesado en sacrificios, ofrendas, sino que le obedezcamos con todo nuestro corazón. Y se lo decía él. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas, porque habían traído el ganado, no lo habían matado y querían ofrecerlo en sacrificio. ¿Qué le agrada más, esas ofrendas o que le obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Es la obediencia. Y versículo 23 dice, la rebelión es tan pecaminosa, la rebeldía nuestra es tan pecaminosa como mire, tan tremendo eso. Alguien le dice, usted hace hechicería, no, Dios me libre, ¿cierto o no? Tú haces hechicería, tú vas y consultas brujos, adivinos, lees el horóscopo todos los días porque a ver cómo le va a ir. Está llena de atrapasueños en la casa para que no entren los malos espíritus, que son cosas que no son de Dios. Son como talismanes por ahí de estas épocas. Eso sí, usted de toda parte tiene uno porque eso es el que los guarda y los cuida. Y hoy en día pensamos que eso es decoración simplemente, pero tiene un trasfondo espiritual. Y dice que la rebelión nuestra, el desobedecerle a Dios cuando Dios ya nos ha hablado, es igual a la ¿qué? A la hechicería. Pero eso sí, condenamos a todo el que le veamos alguna cosa. Ay, esa camiseta, eso es del diablo. Eso es de... Y nosotros andamos en rebeldía. Pero sí queremos juzgar a los otros. Eso sí, no se ponga la camiseta, pero
Y dice entonces, versículo 23, dice, la rebelión es tan pecaminosa como la sinceridad y la terquedad. Somos tercos, turcos y tuercos. Los máster, como dicen por ahí, los más tercos. Dice, y la terquedad tan mala como rendir culto ¿a qué? A ídolos. O sea que muchas veces podemos estar rendiendo culto a ídolos y estar en hechicería y brujería. ¿Porque qué? No obedecemos la voz de Dios por nuestra rebeldía. ¿Sí ve que va más allá de a veces hacer ciertas actividades, ciertas cosas? Y a veces no nos damos cuenta. Y dice entonces, así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Te ha rechazado como rey. Sería muy duro que el Señor nos rechace por nuestra ¿qué? Rebeldía. ¿Lo podría hacer? Lo podría hacer. Pero no podemos jugar a abusar de la paciencia, de la misericordia que el Señor nos dio. Es que Él ya me perdonó en la cruz, entonces hagamos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Muy seguramente moriremos, pero eternamente. Porque necesitamos obedecer. Y esta enseñanza a través de Samuel, que aunque le dolía, aunque sufría, siempre seguía adelante con el Señor. Siempre seguía adelante. Dejaba todo de lado. No quiere seguir, no sigue. Pero yo sigo con los planes de mi Señor. ¿Estamos? Versículo 34. Más abajito. 34 y 35. Él le dijo todo a Saúl. Le dijo que ya el reino había sido quitado legalmente de la cobertura del Señor. Y dice en el 34, después Samuel fue a su casa, ¿en dónde? En Ramá. Y Saúl regresó a su casa en Gibea de Saúl. Así se llamaba la ciudad, Gibea de Saúl. Miren lo que pasó, 35. Samuel nunca más volvió a ver ¿a quién? Bueno, y entre otras que no la narré, pero está en la historia, como él no mató al rey de Agag, el amalecita, él fue él mismo y con sus propias manos cortó, dice la Biblia, en pedazos a ese rey delante del mismo Saúl por no haber obedecido. Y después de eso y todo le dice que Samuel, cuenta la historia, cuenta la palabra, Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él, ¿qué? Constantemente. Yo no me imagino el dolor. Sus hijos fracasados, el reino separado de Dios, y ahora Saúl, a quien él había dedicado horas, tiempo, instrucción, ahora era descartado por Dios. Y era una tristeza que le invadió. Dice que lloraba ¿qué? Y eso pasó semanas, más o menos unas semanas, tal vez un mes. Pero dice que nunca más volvió a ver ¿a quién? A Saúl. Y Saúl reinó mucho tiempo más, hasta los 40 y punta de años. Pero él nunca más volvió a ver, porque Dios se apartó ¿de quién? Se apartó de Saúl totalmente. Ejercía un reinado, pero no estaba con la bendición de Dios. Y él lloraba, y vemos cómo ese dolor tan fuerte en la vida de Samuel. Pero llega el Señor también. Pasemos al capítulo 16, versículo 1. Pero quiero que lo veamos en una citica, que no en esta, sino en la imagen que vamos a pasar. Primera Samuel 16, 1. Y dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Le dio duro a Samuel o no? Sí, a Samuel. Le dio duro. Claro. Él le dolía, pero le dolía más el Señor. Le dolía más aquello que había faltado. Y muchos de nosotros a veces no nos duele Dios.
Es más, nos duelen más las personas que lo que las personas le hacen al Señor. Y tenemos que aprender a valorar, a amar, a seguir al Señor. Porque muchas veces queremos darle más gusto y más pleitesía a la gente que a Dios mismo. Y dice que Dios le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Me imagino esa tristeza. Aparentemente, si lo vemos, todas sus labores habían fracasado, ¿no? Humanamente viéndolas. Pero él siempre había estado haciendo la voluntad de Dios, no importaba que pasaran cosas que él no entendía. Y hay cosas que muchas veces no entendemos, pero Dios tiene un propósito. Y tenemos que pedirle a Él que nos enseñe, nos muestre cuál es ese propósito y por qué sucede. Y dice: habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre él. ¿Por qué sigue llorando sabiendo que yo ya lo deseché? Es triste, pero de cierta manera, ¿cuántos de nosotros podríamos casi tener un conocimiento de que alguien, un familiar, alguien ha sido desechado por parte del Señor? Y a veces nos podemos quedar más fácilmente en el dolor de ese que ofendió al Señor que en lo que Él le hizo a Dios. Dice: yo ya lo he desechado. Yo ya lo hice para que no reinara sobre Israel. Y ahí le dice el Señor otra nueva instrucción. Le dice: no, levántate. ¿Qué le dice? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto. ¿De qué? De rey. Muchas veces sufrimos, muchas veces pasan situaciones, pero si nos mantenemos como se mantuvo Samuel, llegará el momento donde el Señor nos dé la victoria y se cumpla un propósito que podamos disfrutar de Él también. Y a partir de ese momento, Samuel, porque cuando él, después de ungir a David, murió anciano, pero ni siquiera le tocó cuando David falló. Se vio cumplido el propósito del rey, un hombre conforme a qué, al corazón de Dios. Pero él nunca desmayó, él nunca frenó, él nunca soltó su llamado, aunque fallaran aquellos que él había instruido, aquellos a quien él había enseñado. Y vamos a 1 Samuel, para que terminemos ahí mismo en el versículo 13 del mismo capítulo 16. Versículo 13 y 14. Ya Dios le dijo: no, vas a ir, vas a ungir a David. Tanto que él le dijo: pero ¿cómo voy a hacer donde se dé cuenta Saúl me manda a matar? Le dijo: no, simplemente dile que vas a presentar un sacrificio, lleva un animal para el sacrificio y vas a presentar, y allí mismo yo te mostraré a quién vas a ungir. Y dice ahí, ya había pasado, dice, al estar, versículo 13, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió ¿a quién? A David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. ¿Cómo sería eso? Que está descrito como gran poder. Vino sobre David. Y a partir de ese día vino con gran poder. Dice: luego Samuel regresó ¿a dónde? A Ramá. Pero el versículo 14 dice: ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado ¿de quién? De Saúl. Un reinado sin el Espíritu de Dios. Y dice: y el Señor envió un espíritu ¿qué? Atormentado. ¿Recuerda lo que le pasó a Sansón? Le dijo, no se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios ¿qué? Se fue. Y sabes, nosotros muchas veces cargamos con a veces una falsa seguridad. Y dice la palabra que el Señor y el Espíritu Santo nos ha separado o sellado con las arras del Espíritu. Pero las arras del Espíritu, viendo en lo original, es como el adelanto de un contrato
pero el contrato todavía no se ha sellado finalmente. Y Dios nos da el Espíritu Santo, pero si nosotros permanecemos ¿en qué? En la rebeldía, en la desobediencia, ese Espíritu también puede ser ¿qué? Quitado de nosotros. Pero a veces dicen, no, es que yo, el Señor me selló, yo soy ya. No, tienes que cuidar tan grande salvación. ¿Qué le pasó a Saúl? Contradeciría la palabra. Él se apartó, fue rebelde al Señor. Y el Señor finalmente, ¿qué dijo? Le quitó su espíritu. ¿Y sobre quién lo puso? Sobre David. Por eso debemos nosotros tener cuidado, agradar siempre al Señor sobre cualquier aflicción. Muchas veces hay propósitos, pero nosotros mismos nos bajamos de los propósitos. Dios puede tener propósitos para ti, pero si tú no te unes y caminas en ese propósito, fácilmente puedes perder y Dios puede usar a otro. Saúl se bajó del propósito, ¿no? ¿Y a quién tomó? A David. Y David sí lo siguió y David sí lo hizo. Pero la intención total desde el inicio era darle el reinado. Y así lo planeó el Señor, pero Él nos da libre albedrío para aceptar, continuar a hacer. Y que la invitación para nosotros, iglesia, es que a pesar de que duela, nosotros debemos hacer únicamente ¿qué? Seguirlo a Él, aunque duela. Y esa es la enseñanza que el Señor me hablaba. Un hombre intachable desde niño, un padre excelente, esposo, pastor, gobernante, que siempre agradó al Señor. Y esa es la invitación que Dios tiene para nosotros en este día. Y que no importa quién se baje del bus, nosotros podamos seguir adelante, porque Él tiene un propósito y lo veremos cumplido en su momento. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Regálame ahí para ministrar. ¿Le cayó la espada a quién? Cierra tus ojitos ahí y permite, medita conforme a lo que Dios ha mostrado a tu corazón. Sé que a cada uno le ha hablado de manera diferente, porque Él es el que habla, el que ministra. Padre, gracias, Señor, oh Dios. Gracias, Padre, porque te seguiremos, Señor, el llamado es a seguirte. No importa el dolor, no importa quién se baje del propósito, tú cumplirás tu propósito con quienes deseen cumplirlo, Señor. Y dile, si quieres y sientes hoy, dile, Señor, yo quiero ser parte de esos que cumplen tu propósito. Pídele perdón aún por la idolatría, por la hechicería que ha habido en nuestra vida. Pidámosle perdón a través de nuestra rebeldía, a través de nuestra terquedad. Dile, Señor, perdóname porque siempre le he puesto un pero a tu palabra. Perdóname, Señor, porque le he puesto siempre un pero a tus órdenes, a tus mandatos. Pero no quiero seguir igual, Señor. Si lo sientes en tu corazón, dile, que no sean solo palabras, sino que desde el fondo de tu corazón hoy tú te arrepientas y le digas, Señor, yo quiero agradarte de verdad. Yo no quiero hacer las cosas a mi manera, porque ya tenemos un claro ejemplo en tu palabra de qué pasa cuando nosotros no obedecemos tu palabra. Cuando pensamos que es mejor hacerlo a mi manera y no a la tuya, Señor. De que hay cosas que no entendemos, Dios. Hay situaciones que no entendemos en este momento, pero que tú tienes un propósito, Señor. Y así como tu hijo Samuel, haciendo tu voluntad, fracasó humanamente con aquellos que él había formado, a los que les había dedicado su vida para entregarle lo que tú le habías enseñado, Señor. Llegó ese momento donde tú le presentaste a David, Señor, ese hombre conforme a tu corazón. No podemos cansarnos, iglesia. No podemos cansarnos ni desanimarnos, aunque duele.
Porque duele cuando una ovejita, cuando alguien del rebaño se aparta del Señor. Pero si no quieren levantarse, toca dejarlos ir. Porque Dios no quiere obligación. Padre, gracias Señor. Gracias Señor. Habla a cada corazón, mi Dios. Permite que cada uno de nosotros entienda lo que tú has querido entregar hoy a sus corazones. Y muy seguramente cosas que ni siquiera mis labios han pronunciado, tú las hablaste a sus corazones, Señor. Porque eres tú quien enseña, eres tú quien redarguye, es tu Santo Espíritu quien forma, Señor. Padre, te damos gracias. Enséñanos a ser como Samuel, oh Dios. A consagrarnos únicamente a ti, a no ser influenciados por el mundo, por lo que hacen otros, sino para conocer tu voluntad de hacer conforme a tu palabra, mi Señor. Padre, yo te pido que bendigas a cada uno de nosotros, Señor. Que derrames tu misericordia y tu amor sobre cada uno de nosotros en este día y nos enseñes a ser, Dios, a tener ese corazón dedicado, que aunque duela, tenemos que seguir adelante a hacer tu voluntad, porque no sabemos el momento, el lugar donde veremos la gloria tuya, Señor, reflejada en esa obra que quieres hacer, Dios. Gracias, Padre Santo. Te pedimos tu bendición, mi Señor. Te pedimos tu bendición en este día para cada uno de nosotros, para llevarnos a nuestros lugares de descanso, de reposo o a diferentes actividades. Padre, guarda, graba, Señor, esta palabra en nuestros corazones, mi Señor, para no desmayar, para seguir adelante cada día, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.